Esta es la historia de una mujer que bailó hasta el final y otra que intentó terminar la coreografía en su lugar. Nunca imaginé que mi vida cambiaría un lunes lluvioso. A menudo bromeo con mis alumnos diciendo que los días grises van acompañados de una salsa melancólica o un bolero bien sufrido, pero ese lunes no parecía prometer nada más que tráfico, sudor y otro intento más de mantener a los niños disciplinados en una sala llena de espejos. Soy Mercedes Ortega, 32 años, profesora de danza contemporánea, salsa y ritmos latinos en Academia Alma en Movimiento, un espacio cultural y artístico en el corazón de la Ciudad de México. No soy una mujer corriente, al menos eso es lo que dicen. Llevo una energía intensa, una risa escandalosa y una independencia que ha asustado a mucha gente, especialmente a los hombres. Ya amé, ya me venció la vida, me reinventé y ahora vivo para enseñar. Cuando bailo, me libero. Cuando enseño, me encuentro a mí mismo. Ese lunes llegué tarde. Solo había dormido 4 horas, gracias al ensayo del grupo de adultos del domingo. Tenía el pelo recogido en un moño incómodo y llevaba una mochila con ropa de gimnasia, una botella de agua y mi habitual montón de notas sobre la coreografía de los niños. La recepcionista me llamó nada más llegar. «Profesora Mercedes, ha llegado un nuevo estudiante. Está esperando en la recepción con su padre». Suspiré. Un nuevo alumno significó un nuevo proceso de adaptación, otro desafío de sensibilidad y firmeza. Pero cuando entré a la sala de espera y vi al hombre sentado con el niño, mi mundo se estremeció. Literalmente, él estaba allí. Apoyado contra la pared, vestía una chaqueta gris y pantalones oscuros que moldeaban su constitución atlética. Los llamativos ojos color ámbar observaban todo con discreción. Su cabello castaño ligeramente ondulado caía naturalmente sobre su frente, y había algo en su rostro que gritaba un dolor contenido. «¿Es usted la profesora Mercedes?», preguntó con voz seria y serena. «Depende», respondí automáticamente, con mi tono juguetón. «Si es para traer café, sí lo soy». Él sonrió, no una sonrisa cualquiera. Era ese tipo de sonrisa que te hace olvidar lo que estabas a punto de decir. Tenía un encanto melancólico, una amabilidad extraña para un hombre con ese aire de misterio. Lo único que pude hacer después fue bajar la mirada y girarme hacia el chico que estaba a su lado. «Y tú debes ser Mateo, ¿no?». El chico se limitó a asentir tímidamente. Tenía unos ojos enormes y oscuros y parecía observar el mundo como si hubiera visto demasiadas cosas para su edad. Me molestaba por dentro, pero me guardé ese sentimiento para mí. «Bueno, Mateo, ¿vamos a conocer tu clase?», pregunté extendiendo mi mano. Dudó, pero tomó mi mano suavemente. Y así empezó. El baile, el misterio, el amor, todo en ese toque, inocente. Durante la clase, Mateo se mostró discreto, observador y sorprendentemente coordinado. Tenía talento, pero era inseguro. Mientras los demás saltaban enérgicamente, él bailaba como disculpándose por ocupar espacio. Me acerqué, corregí suavemente sus pasos, animé sus movimientos y poco a poco sonrió. Una sonrisa rara pero llena de luz. Leonardo, sí, se presentó más tarde como Leonardo Salvatierra, se sentó atrás, observando la clase en silencio. Noté que apenas parpadeaba cuando me miraba. Y sí, me di cuenta. Cada mirada, cada respiración, contenida. Cada uno de sus movimientos se reflejaba en los espejos de la habitación. Cuando terminó la clase, se acercó con Mateo. «Agradezco su atención hacia él. Hace tiempo que no veo esa sonrisa», dijo. «Tiene brillo, solo hay que recordar cómo usarlo», respondí sonriendo también. Nos despedimos con un saludo contenido, pero lleno de algo que aún no podía nombrar. ¿Deseo? ¿Curiosidad?
o simplemente estaba a punto de comenzar el inevitable drama de mi vida. Esa noche me quedé en la cama con los pies doloridos y el corazón inquieto. Saqué mi cuaderno y escribí solo una palabra: Salvatierra. Reproduje cada gesto, cada mirada. Había algo en él que me recordaba a los personajes de novelas antiguas, esos hombres que cargan tragedias sobre sus hombros y aún así logran ser encantadores, pero la ciudad me enseñó a no confiar en los misterios con caras bonitas. En los días siguientes, Leonardo empezó a llevar a Mateo a todas las clases, y cada vez que aparecía, mi respiración cambiaba. No fue solo atracción física, fue conexión. Hablamos brevemente al final de cada clase. Escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando hablaba revelaba a un hombre culto, inteligente, lleno de silencios significativos. Descubrí que era un hombre de negocios, pero no quise entrar en detalles. Y yo, con mi impulsividad habitual, no, lo forcé, hasta que un viernes, después de terminar las clases, me esperó en la puerta del colegio. «Mercedes, ¿puedo invitarte un café?» Mi respuesta fue una sonrisa y un paseo hasta el pequeño café de la esquina. Hablamos durante horas, sobre la danza, la infancia, los sueños, sobre las dificultades de ser padre soltero. Leonardo hablaba de Mateo con amor, pero también con culpa, como si cargara con un error del que no pudiera deshacerse. «Perdí a mi esposa hace 2 años», dijo, mirando el fondo de la taza. «Lo siento», respondí, sin saber qué palabras usar. «¿Cómo fue?» Dudó, miró a su alrededor y dijo con calma: «Se enfermó, depresión, un día simplemente desapareció». No, dije nada más. Y no pregunté. Pero esa noche se quedó conmigo. El dolor en sus ojos era real, y algo en mí, testarudo como siempre, quería sanar ese dolor. Lo que no sabía era que acercarme a él era como sumarme a una coreografía que no era la mía, donde los pasos estaban marcados por secretos y el ritmo me llevaría directo a un abismo. ¿Conoces esa sensación de bailar en la oscuridad? ¿Sentir la música dentro de ti, pero ya no ver el suelo? Así me sentí con Leonardo. Apareció en la escuela como un fantasma elegante, siempre con su hijo al lado, siempre con esa mirada de herido que ha aprendido a vestirse en silencio. Y yo me enamoré de lo que escondió, no de lo que mostró. Me dije a mí mismo: no vayas, no te involucres, tiene un mal pasado, ¿sabes? Pero mi alma bailó antes de que mi cuerpo pidiera permiso. Y fue en una noche normal, normal como lo son todas las noches antes de la que lo cambia todo, que me invitó a salir, de verdad. Hoy no se trata de Mateo. Quiero verte, tú, la mujer, no el maestro. Mis rodillas se debilitaron. Mi respuesta: un beso. Y fue entonces cuando comenzó nuestro baile, un baile que nadie me enseñó. Fuimos a un bar de jazz escondido en el barrio de Roma. Era pequeño, mal iluminado, y el saxofón parecía tocar directamente en el pecho. Me habló de su infancia, en Veracruz, de los buenos recuerdos con su madre antes de enfermarse, de su matrimonio con Isabela, la mujer que el mundo decía que había perdido, pero de quien hablaba con palabras que parecían pesar más que una piedra. Ella era intensa, dijo mirando el vaso de whisky, como usted, pero ardió de adentro hacia afuera, y un día dejó de arder. Yo pregunté: ¿y trataste de salvarlo? Me miró a los ojos, largo. No, intenté no hundirme con ella. Silencio. Fue la primera vez que sentí pena. No de Isabela, compartir. De un hombre que parece haber sobrevivido a su propia esposa, y tal vez por esa razón se odia a sí mismo todos los días. Esa noche volvimos a estar juntos. Me dejó en casa, pero no subió. Él simplemente puso su frente contra la mía y dijo: «Me recuerdas que todavía soy humano,
Y se fue, y yo no podía dormir. Seguí mirando al techo, preguntándome qué clase de cicatriz es esta que intentamos curar con otro cuerpo. La semana siguiente, algo empezó a cambiar en Mateo. Se puso más agitado. Hizo preguntas extrañas durante la clase. Profesora, Mercedes, ¿duele la muerte? Maestro, cuando alguien se va, ¿es porque ya no lo quiere? Me quedé helado, pero él respondió con cautela. A veces el dolor hace que la gente se vaya, pero eso no es culpa de los que se quedan. Bajó los ojos, en silencio, y bailaba con el cuerpo inclinado, como si su alma pesara más que sus pies. Llamé a Leonardo, hablé, sugerí terapia, apoyo, estuvo de acuerdo con todo, con dulzura, pero ninguna acción. Y fue en ese momento que comencé a sentirlo, la sensación de que había algo fuera de ritmo. Esa misma semana me sorprendió Jimena, mi compañera de colegio. Ella apareció en el vestuario con su celular en la mano y una mirada angustiada. Mercedes, tienes que ver esto. Fue un vídeo, un extracto de una antigua entrevista a Isabela. Ella dijo: el amor puede ser cruel, y a veces, el que más te quiere es el que más te rompe por dentro. Mi marido me mata un poco cada día. Sentí que se me hundía el estómago. La voz de Isabela tenía el mismo tono que la mía, la misma forma de reír, con el dolor entre los dientes. Jimena dijo: él no es lo que parece, pero ya lo sabía. Y aún así, seguí bailando. La noche del cumpleaños de Mateo me invitaron. Pequeña fiesta, solo amigos cercanos. Casa de campo en las afueras de la ciudad. Todo parecía demasiado perfecto. Decoración impecable. Canciones infantiles. Risa. Más. A casa. Esa casa estaba helada. Hermoso por fuera, pero huele a vacío. Casi como Leonardo. Durante la fiesta encontré una habitación cerrada con llave. A través de la rendija de la puerta, vi fotos de Isabela, en poses de baile, con notas escritas a mano. Perdóname por no ser el hombre que necesitabas. Sentí que el suelo desaparecía, él. Todavía la amaba o, tal vez, nunca había dejado de destruir todo lo que tocaba, y yo era solo otro cuerpo que intentaba encajar en la coreografía de su trauma. Esa noche me fui sin despedirme. En el auto lloré. No fue para él, fue para mí, por haberme dejado seducir, por un hombre que carga con la culpa como quien lleva traje, por haber olvidado quién era yo, una mujer completa, fuerte e intensa. Y ahora, una marca más. Otra herida. Llegué a casa, me quité los zapatos, y por primera vez en meses bailé solo, sin música, sin espejos, sin audiencia, y entendí, el amor no siempre salva. A veces enseña, en dolor, con pérdida, con silencio. Me desperté al día siguiente con un peso en el pecho. No fue tristeza, era otra cosa, como si intentara expulsar de mi cuerpo algo que aún no tenía nombre. Pasé la mañana limpiando compulsivamente la casa, bailando con los calcetines en el suelo como lo hacía cuando era adolescente, y quería escapar de los gritos de mi madre. La música está alta, los muebles están fuera de lugar y tu corazón está tratando de seguir el ritmo del caos. Pero en el fondo lo sabía. Aquella habitación cerrada con llave en la casa de campo no saldría de mi cabeza. Las fotos de Isabela, las entradas, ese sentimiento que vivió Leonardo en un duelo que él mismo alimentó, y peor aún, tal vez me estaban moldeando para reemplazar a la mujer que perdió. Empecé a evitar sus mensajes, clases más cortas, menos conversación, pero él entendió, siempre lo entendí. Te ves diferente.
dijo una tarde, apoyado contra la pared de la escuela. ¿Es por Isabela? Fingí estar sorprendido. ¿Por qué será eso? Bajó los ojos. Silencio. Porque ella todavía vive en mí. Confesó. Eso me atravesó, como si le hubiera clavado una espina sin darse cuenta. Por primera vez me sentí como una sombra, y no una mujer viva. Empecé a investigar, no porque lo sospechara, sino porque necesitaba saber a quién estaba tratando de amar. Isabela Fernández, ex bailarina principal de la Compañía Nacional, una estrella. Una mujer la admiraba, la envidiaba y la seguía, y desapareció. Desaparecido desde hace semanas, hasta que la encontraron, sobre un acantilado, a las afueras de la ciudad, desfigurado. Ninguna carta. Sin adiós. ¿Y Leonardo? Nunca fue acusado formalmente, solo se especula. Comentado. Juzgado en silencio. Su nombre flotaba en los artículos antiguos como un susurro que nadie se atrevía a escribir en voz alta. Marido ausente, hombre frío, hombre de negocios solitario. Pero sin pruebas, el caso murió como Isabela, abruptamente, en silencio. Se lo mostré a Jimena. ¿Crees que él la mató? Yo pregunté. Ella respiró hondo. No sé, pero a veces lo que mata no es el cuchillo, es silencio, la omisión, el abandono, y esas palabras siguieron resonando en mí. Mateo siguió bailando, y cada día sus ojos se parecían más a los de su madre en las fotos. Intenso, perdido. Empecé a soñar con ella. Isabela. En sueños bailaba sola, con los pies ensangrentados. Me miró y dijo: ama como un dulce veneno. Solo te das cuenta cuando ya estás enfermo. Me desperté sudando, enorme. Llanto. Pensé en alejarme. Deja todo. Cambiar de escuela. Viajar. Desaparecer. Pero volvió a aparecer como si lo supiera. No huyas de mí, Mercedes. No estoy huyendo. Solo estoy tratando de entender dónde terminas tú y dónde comienza ella. Se acercó. Puso su frente contra la mía. Igual que la primera vez. Ella murió. Pero yo no. Me besó. Lejos. Doloroso. Como si quisiera enterrar el pasado en mi boca. Y me fui. Porque en el fondo pensé que podía salvarlo. Hasta el día que fui a visitar a Mateo. Sola. Leonardo estaba en una reunión. La niñera me dejó entrar. Y me llevó a un armario. Maestro, ¿puedo mostrarte algo? Era un diario, con funda roja, desgastado, y dentro, la letra de Isabela. Si alguien descubre esto, sepa, me encantaba bailar. Pero dejé de moverme cuando me di cuenta de que estaba bailando sola. Él ya no me tocaba, solo me miraba, como si fuera una bailarina metida en una caja de música. Siento que voy a desaparecer y nadie se dará cuenta. Cerré el diario con mano temblorosa. ¿Dónde encontraste esto, Mateo? En su habitación, donde papá no deja entrar a nadie. Esa noche no dormí. Escribí todo lo que sentí, todo lo que no pude decir. Creé una nueva coreografía, una que nunca le mostré a nadie. Lo llamé Danza de la Mujer Muerta. Al día siguiente, invité a Leonardo a mirar. En el aula oscura de la escuela, bailé como si se me estuviera desgarrando la piel. Al final, arrodillado en el suelo, entre lágrimas, dije: este baile es sobre ella, acerca de ti, acerca de mí, y sobre todo aquello que guardamos en silencio cuando queremos amar a alguien. Se puso de pie. Me miró como si estuviera viendo un espejo, y susurró: lo siento mucho, pero no fue suficiente, porque entendí. Él no quería amarme, quería arreglarme. ¿Cómo? Intentó arreglar a Isabela, como si fuéramos muñecos rotos.
Esa noche salí de la escuela y dejé una carta. Leonardo, yo no soy Isabela. No quiero ser Salvo, ni siquiera amado así. Quiero bailar, y si no bailas conmigo, bailaré solo. Incluso si eso me mata. Él nunca respondió, pero Mateo siguió viniendo a clase. Y seguí bailando, con los pies lesionados, con el corazón en carne viva. Pero vive. Por primera vez, vive de verdad. No sabía dónde terminaba mi piel y comenzaba la de ella. Después del baile, después del diario, después de la carta, intenté alejarme. En verdad, renuncié a la escuela. Les dije a mis alumnos que era por una nueva oportunidad. Mentir. Solo quería escapar de la sombra de Isabela, que ya no era solo un recuerdo. Fue presencia. Empecé a escuchar cosas. Durante las primeras horas de la mañana, se escuchan pasos en el pasillo. En el espejo del baño, el reflejo con el pelo suelto, incluso cuando lo tenía recogido. El médico dijo que era estrés. El psicólogo dijo que se trataba de un duelo no reconocido, pero lo sabía. Ella estaba tratando de decirme algo. Empecé a bailar de nuevo, sola, pero mis movimientos cambiaron. No, eran míos. Eran de ella. Esto lo descubrí al comparar una de mis coreografías con un viejo video de Isabela, la misma secuencia, el mismo gesto de dolor, como si su cuerpo hubiera invadido el mío. Fue una locura, lo sé, pero ya no me importaba la cordura. Fui tras lo que quedaba de él, fui a la compañía de danza donde ella trabajaba. Hablé con el director, me presenté, como profesora, pero en realidad era una mujer con ganas de enfrentar el fantasma de otra. Ella me miró a los ojos y dijo: «Tienes su mirada», me estrellé. Ella me dijo cosas que Leonardo nunca dijo, que Isabela tenía frecuentes ataques de pánico, que apareció con moretones. Dijo que se cayó por las escaleras, que a veces faltaba a los ensayos, porque estaba emocionalmente destrozado. Pero también dijo que nunca quiso separarse de él. Dijo que amaba hasta lo que le hacía daño. Salí de allí sintiéndome mal. Pasé la noche revisando cartas viejas que Mateo había escondido en un sobre. Cartas de madre, para el hijo, escrito como si supiera que se iba. Si un día no me encuentras al despertar, debes saber que no es tu culpa, ni siquiera es mía. A veces, amar demasiado es como bailar en la oscuridad. Olvidamos dónde está el suelo. Lloré como un niño, no para Isabela, sino porque entendí que el ciclo seguía vivo. Y yo fui la siguiente mujer en caer. Leonardo apareció días después, sorprendido de encontrarme todavía en la ciudad. Pensé que había desaparecido, dijo, con más alivio que dolor. Fui. Pero regresé por mi cuenta. Me miró como si fuera otra persona, y tal vez lo fue. ¿Leíste las cartas? Ausente, se acercó, tocó mi cara. Ella me amaba de una manera que nunca entendí. Pero contigo fue diferente. Contigo quería aprender a bailar juntos. Por primera vez no me derretí. No me rendí. Solo lo miré a los ojos y dije: la cosa es, tal vez solo sepas amar a las mujeres que sangran por ti. Él no respondió, y en ese silencio lo entendí todo. Leonardo era un hombre que orbitaba estrellas muertas, y cuanta más luz había, más insistía en apagarla. Empecé a escribir. Graba, todo. No como una confesión, pero como testamento, porque por primera vez sentí miedo. En verdad, empecé a escuchar su nombre en mis pensamientos, ver el reflejo de Isabela cuando me miraba en el espejo. Y luego tuve un sueño. Nosotros dos, en el escenario, bailando la misma coreografía, pero ella estaba sangrando por los pies, y yo a través de los ojos. Me desperté gritando. Fui al acantilado donde encontraron el cuerpo, solo, en la oscuridad, tomé flores, y el diario y allí, por primera vez, pedí perdón. Lamento haber amado al mismo hombre.
Lamento pensar que podría curar una herida que ni siquiera era mía. Perdón por casi repetir tu baile. Y en ese momento lo sentí. Ella se fue. O tal vez llegó a la paz. No sé cómo explicarlo. Pero ese día algo dentro de mí volvió a nacer. Pensé que después de ese día en el acantilado regresaría en paz, como quien entierra a un fantasma y se marcha con los hombros más ligeros. Pero lo cierto es que algunos silencios regresan en forma de eco, y el eco de Isabela aún vivía dentro de mí. Volví a la escuela por un tiempo, solo para cerrar ciclos. Me propuse acompañar a Mateo durante algunas clases más. Se sintió más ligero, menos oscuro, tal vez porque sabía que, de alguna manera, me había enfrentado al monstruo que vivía en los rincones de su casa. Pero el monstruo todavía estaba vivo. Leonardo reapareció cuando menos lo esperaba, al final de una clase, en la puerta del aula, con un sobre en la mano. Pensé que deberías ver esto. Dudé, pero lo pillé. Dentro había una carta, escrito por él. Pero no fue para mí. Fue para Isabela. Y estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Siento tu ausencia incluso cuando estás a mi lado. Tú bailas como si ya te hubieras ido, y yo me quedo aquí, intentando agarrarme a lo que queda. Si te perdí fue porque nunca supe tenerte. Lo leí con un nudo en la garganta. ¿Por qué guardaste esto? Yo pregunté. Porque fue lo último que escribí de verdad. ¿Y por qué me lo mostraste ahora? Respiró hondo. Porque eres la primera mujer que me mira y no intenta salvarme. Me quedé en silencio. No sabía si eso era un cumplido o una advertencia. Poco a poco me di cuenta de que había algo diferente en él, más vulnerable, más presente. Empezó a aparecer sin Mateo. Trajo flores, bombones, una sonrisa juvenil. Intentó hacerme reír, y me reí, pero algo en mí no me dejaba. Relajarme era como bailar con una pareja que conoce todos los pasos, pero nunca revela cuál será el siguiente. En una de estas visitas me llevó a la casa donde vivía con Isabela. Dijo que necesitaba mostrarme algo. Fui. La casa era diferente, menos frío, más vivo. En su antigua habitación había una caja. En el interior, fotografías de la infancia, cartas a la madre, recortes de periódicos y una cinta de casete. Grabó mensajes. Ese fue el último. Presioné reproducir. Su voz era débil, ahogada. Si estás escuchando esto es porque me fui. Quiero que sepas que te amé con todo mi cuerpo, incluso cuando mi corazón no pudo más. Pero el amor no es solo presencia. Es cuidadoso. Necesitaba cuidarme, porque tú no lo sabías. Ahí es donde lloré. No para ella, para mí, porque en el fondo lo sabía. Él estaba tratando de redimirse en mí, y yo estaba empezando a ceder. Esa noche me acosté con él. Fue lento, tranquilo, doloroso. Como bailar una canción de despedida sin saber que era la última. Pero no fue amor, estaba de luto. Al día siguiente preparó café. Me miró como si yo fuera la redención. Contigo, Mercedes. Quiero hacer las cosas de otra manera. Quería creer. Lo deseaba tanto. Pero esa tarde, mientras ordenaba mis trabajos en la escuela, encontré algo que lo cambió todo. Era un formulario de registro antiguo, firmado por Isabela, pero la firma estaba tachada y reemplazado por otro, Leonardo Salvatierra. Saqué el expediente del estudiante. Mateo, fecha de nacimiento, cruce de información, y ahí estaba. Isabela fue madre adoptiva. Mateo no era hijo biológico de ninguno de los dos, adoptado a los 2 años, de una institución religiosa que, curiosamente, cerró meses después de la adopción. Sentí un escalofrío. Algo andaba mal. Muy mal.
Llamé al director de la vieja escuela. Pude contactar a un trabajador social jubilado que todavía tenía los registros. Ella me dio la bienvenida a casa. Té ofrecido. Cuando mencioné el nombre Mateo Salvatierra se quedó paralizada. Ese nombre no era su original. ¿Cómo esto? Ella se levantó. Miró en un viejo armario. Regresó con una carpeta. Este niño fue encontrado en una carretera, abandonado, con signos de violencia. Pero la pareja que lo adoptó era perfecta. Celebridades, influyente. Nadie lo cuestionó. La pareja era Leonardo e Isabela. Ella asintió. Dentro de poco. Pero ya sabes, cariño, a veces el amor que llega con tanta prisa viene a esconder algo. Salí de allí con el mundo dando vueltas. Leonardo no era solo un hombre de luto. Era una historia mal contada, una mentira. Contada en pasos de baile. Regresé a casa. Lloré. Grité, pero no me escapé. Escribí todo. En letras, en archivos, en grabaciones. Porque lo sabía. Esta historia necesitaba ser contada, incluso si el final me costó la paz. O mi vida. ¿Sabes cuando el silencio parece más fuerte que un grito? Así vivía yo ahora, entre el sonido ahogado de mis sospechas y el ruido ensordecedor de la verdad acercándose. Mateo, el niño de ojos tristes y pies suaves, él era la clave. Volví con la trabajadora social y le pedí más. Fui firme, persuasivo. Utilicé cada parte de la mujer que aprendió a moverse en un mundo de hombres que mienten con encanto. Hay algo mal con esta adopción, dije. Y lo voy a descubrir. Ella dudó. Pero me entregó un sobre. Dentro de él, registro original. El nombre del niño, Tomás Ibarra. Padre y madre desconocidos. Pero un detalle me dejó helado. El informe decía que el niño fue entregado a la institución por una mujer de cabello oscuro y piel clara, descrito como, aparentemente, drogado pero lúcido. La descripción coincidía. Con Isabela. Sí. Ella se lo llevó. Ella lo eligió. Pero Leonardo no apareció en ningún momento en las actas de entrega. Solo más tarde, en el momento de la oficialización, como quien se hace cargo de un niño que no es tuyo. Regresé a mi departamento y comencé a coser las piezas. Y fue entonces cuando algo me atravesó como un rayo. ¿Y si Mateo es el motivo de la muerte de Isabela? No el chico, pero el secreto. ¿Y si hubiera descubierto algo sobre él? ¿Sobre su origen? ¿Sobre el pasado de Leonardo? Fui tras lo que quedaba de la institución que albergaba a los niños en aquella época, un convento, cerrado, pero encontré a la hermana que coordinaba los registros. ¿Fuiste tú quien recibió al niño llamado Tomás? Lo recuerdo, dijo la monja. Se quedó en silencio. Elegante. Tuve pesadillas horribles. ¿Y quién lo dejó? Ella miró hacia otro lado, se levantó, tomó una caja vieja. Dentro, una foto, Isabela, con el niño en su regazo, pero al fondo, un hombre con el rostro parcialmente visible. No necesitaba verlo completo. La postura, el traje, el reloj en la muñeca. Fue Leonardo. Dijo que era su hermano, añadió la monja. Pero nunca miró al niño a los ojos, y ahí todo cobró sentido. Leonardo estuvo involucrado incluso antes de la adopción. Mintió sobre su relación. Mintió. Sobre el origen de Isabela, quizás lo descubrió demasiado tarde. Corrí de regreso a casa, tomé el diario, pasé las páginas como loco. Y ahí estaba, un extracto escrito con enojo, casi ilegible. Descubrí quién es, no el hombre, pero el monstruo. Y ahora no sé si puedo vivir con eso. La carta no hablaba de traición, habló de descubrimiento. Leonardo no se limitó a mentir. Formó una familia.
Quizás era parte de algo mucho más oscuro. ¿Tráfico? ¿Venganza? No lo sabía todavía, pero decidí actuar. Concerté una reunión con él. En el antiguo teatro donde ensayábamos, invité a Jimena a acompañarme, pero le pedí que se mantuviera a distancia. En el escenario vacío apareció Leonardo. Más elegante que nunca, más peligroso que nunca. ¿Por qué me llamaste aquí? A bailar. Una última vez. Toqué la canción, mi composición, el baile de Isabela. Empecé a moverme. Cada paso, una acusación. Cada giro, un recuerdo. Cada caída, un grito contenido. Él miró. Propiedad. Pero los ojos temblaron. Al final me detuve frente a él. Le entregué el diario. Mentiste. Desde el principio él no lo negó. Solo dije, quería ser amado. Para ella, para ti, por alguien. Te robaste un hijo, una historia, una vida. Bajó la cabeza, sacó algo de su bolsillo, una carta, escrito por Isabela, el último. Si me pasa algo, protege a Mateo, él no tiene la culpa de lo que hiciste, Mercedes. Frené, porque en esa carta hubo amor, incluso después de todo, y fue entonces cuando entendí, Isabela murió de dolor, pero no por debilidad. A ella le encantó hasta el final. Leonardo estaba llorando ahora. Dámelo, Mercedes. Regálalo todo. Ya lo hice. Miró a su alrededor. Y lo vio. Policía, Jimena. La verdad se acerca como el final de una canción. No corrió. No gritó. Él solo me miró y dijo, bailaste mejor que ella, y fue secuestrado. Silencioso, frío, vacío. Como siempre fue. La semana siguiente, Mateo fue acogido por los servicios sociales, pero primero me entregó una nota. Maestro, recuerdo el baile. Y ahora lo sé, que puedo crear el mío propio. Lloré como nunca antes. Y decide. A partir de ese día mi baile sería solo mío. No cargaría a los muertos, ni siquiera amor falso, sin culpa heredada. Solo mi cuerpo, mi alma, mi voz. 3 meses después del arresto de Leonardo, la escuela de danza cerró. El director se jubiló. Algunos profesores se fueron a otros países. La noticia del escándalo se difundió rápidamente. Los estudiantes fueron expulsados. Los padres, aterrorizados, Ciudad de México, se tragó la historia como se traga todo lo que nos molesta, con los chismes, con los silencios, con los olvidos. ¿Y yo? Continué bailando. Alquilé un pequeño estudio en el centro, pinté las paredes de negro, esparcí espejos rotos, a propósito. Lo puse en el cartel. Cuerpos en ruinas. No era para los fuertes, fue para los supervivientes, para los que bailan sin saber el final. En el primer mes vinieron 3 estudiantes, luego 20, luego hombres, luego mujeres mayores, luego adolescentes con los ojos rotos. Todos. Quieren lo mismo. Encuéntrate en el movimiento mismo. ¿Mi método? Simple. Aquí nadie baila para agradar. Bailamos para no morir. Y funcionó. Cada vez que alguien caía al suelo en mitad de la música sonreía, porque caer era real, y estaba cansado de actuaciones perfectas. Nunca volví a ver a Leonardo. Me llamaron a declarar, por supuesto. El proceso se desarrolla en secreto. Su pasado está siendo investigado fuera del país. Tráfico de identidad. Lavado. Descuido. Nada. Es público todavía. Pero lo sé, porque yo estaba allí. En la tumba donde fue enterrado vive con dulces palabras. Mateo fue adoptado por una nueva familia. Bien, cuidadoso. Pedí verlo. Pero los asistentes dijeron que no era lo mejor. Lo entendí. A veces el amor también sabe alejarse. Regresé al acantilado por última vez. Tomé una rosa blanca. Sin billete. Sin discurso.
Simplemente lo dejé ahí, en el suelo seco, y me fui. Después de eso nunca más volví a soñar con Isabela, pero cada vez que cierro los ojos antes de irme a dormir, siento como si ella bailara detrás de mí, para no perseguirme, pero para agradecerme. No porque descubrí la verdad, sino por haberlo sobrevivido. Y ahora lo sé, la vida es una danza sin coreografía. Quien intenta controlar, se rompe. Quien se rinde, sangra, pero continúa. Y si me preguntas hoy qué es el amor, yo digo, es lo que queda después del silencio. Es lo que sobrevive después del dolor. Es lo que construyes cuando dejas de buscar en los demás lo que solo tú puedes crear. Cierro los ojos. Aliento. La luz del estudio se apaga. La música comienza. Yo bailo, sin audiencia, sin aplausos, sin prisas, porque ahora bailo para mí. Y si esta historia te conmovió, si en algún momento te viste en mí, o en el dolor de alguien que solo quería bailar en paz, comenta abajo un emoji que represente cómo te conmovió esta historia. Podría ser un corazón, una mujer, o incluso una vela si sentiste la presencia de los fantasmas que esta trama sacó a la luz. Y disfruta. Cuéntamelo también en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que te puso la piel de gallina? ¿Qué escena nunca olvidarás? Aquí en Azoes do Coração, cada episodio es una invitación a sentir, reflexionar y recordar. Cada uno lleva dentro de sí una historia que merece ser contada. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita, porque este fue solo el primero de muchos universos en los que viviremos juntos. Aquí cada historia deja su huella, y nadie sale sano, y salvo después de bailar con la verdad.